En esta geografía, donde atempranan las altas serranías andinas, nació el doctor José Gregorio Hernández, un 26 de octubre de 1864. Por los alrededores de esta casa jugaba con carritos hechos de carretes de hilo, el segundo de 7 hermanos del matrimonio de Benigno Hernández y Josefa Cisneros. Su padre le formó en el estricto cumplimiento de sus obligaciones y deberes en la prudencia y la justicia. Su madre le llevaba a misa frecuentemente, así como a los oficios y visita a los enfermos. Allí forjó su personalidad y su sensibilidad. Lo bautizaron en Escuque y lo confirmaron en Betijoque a la edad de los 3 años. A los 7 años su madre muere, por lo que debió disciplinarse temprano. Curioso y estudioso, desde pequeño pensó en estudiar Derecho, pero su padre le orientó por la medicina, para lo cual se va a la capital a los 13 años de edad. A Esnotú volvió 10 años después, graduado de médico, para servir a los más necesitados. Al joven José Gregorio le gustaba la música y aprende a tocar los acordes del piano. En el Colegio Villegas se destaca como buen estudiante y lo nombran inspector de disciplina y preparador de aritmética. En 1882 obtiene el título de bachiller en filosofía. Lee a los autores clásicos. En septiembre de ese mismo año comienza a estudiar medicina en la Universidad Central de Venezuela, ganando el premio como mejor estudiante en varias ocasiones. Daba clases particulares para ayudarse económicamente. José Gregorio tocaba el violín y le gustaba bailar, además de confeccionar su propia ropa. En junio de 1888 se graduó de médico. El rector Aníbal Dominici exclamó: «Venezuela y la medicina esperan mucho del doctor José Gregorio Hernández». No transcurrió un año de haberse graduado de médico cuando fue designado por el presidente Juan Pablo Rojas Paul para ir a Francia a especializarse en las técnicas modernas de la medicina. Eran los tiempos de la época bella en París, donde se formó José Gregorio, trabajando en el laboratorio de Charles Richet, premio Nobel de Medicina en 1913. Mathias Duba, con quien estudió microscopía y embriología, y Isadore Straub, especialista en bacteriología. Este último le otorgó a José Gregorio una medalla como el mejor médico alumno en su especialidad. En París recibió ofertas de trabajo, pero su misión era formarse y traer a Venezuela un laboratorio que fue instalado en la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Comenzó entonces en 1891 con José Gregorio Hernández a la cabeza una pedagogía científica de la medicina, que incluyeron pruebas de laboratorio y experimentación. 2 años pasó en París y se convirtió en el mejor médico investigador de Venezuela. Caracas lo abrigó con respeto y admiración. Con el sol se levantaba para ir a misa temprano, visitar a los enfermos, pasar por la Tercera Orden Franciscana Seglar, a la cual se congregó en 1899, y dar clases en la universidad, donde era catedrático en histología y bacteriología. Ante su amigo el doctor Luis Racetti defendió las enseñanzas creacionistas de la Iglesia Católica frente a las teorías evolucionistas de entonces. Se estimaban mucho y ambos eran individuos de número de la Academia Nacional de Medicina. En 1906 aparece Elementos de Bacteriología, en el que recogen sus observaciones de las bacterias fruto de sus clases en el laboratorio. Durante 23 años de docencia dictó 32 cursos. José Gregorio no conoció el apego por las cosas materiales. El médico de los pobres ayudaba a sus pacientes a comprar medicinas. Su único apego era con Dios. En 1908 decidió hacerse religioso y entrar en el monasterio de la Orden San Bruno de la Cartuja, en Italia. Un año después regresó a Venezuela por problemas de salud. Llevó una vida de monje, fue fundador del Centro Católico y ayudó a sacerdotes a preparar las homilías de Semana Santa. José Gregorio insistía en hacerse religioso e ingresa al seminario apenas regresó de Italia. 3 semanas después lo abandona. Monseñor Juan Bautista Castro le indica que sería más útil atendiendo a los enfermos que desde los púlpitos, lo cual aceptó con humildad. El 19 de abril de 1910 solicita recursos al Congreso de los Estados Unidos para actualizar los equipos de laboratorio que él mismo trajo 18 años antes. En 1812 publica Elementos de Filosofía, que reúne su visión de vida y le manda un número a su amigo el doctor Luis Racetti. Ese mismo año rechaza aireadamente el cierre de la universidad por parte del gobierno. Un año después, en 1913, se embarca nuevamente a Italia. Es admitido en el Colegio Pío Latinoamericano en su tercer intento de hacerse religioso.
Su débil salud lo derrota una vez más y contrae una tuberculosis pulmonar. Regresa a Venezuela justo cuando estalla la Primera Guerra Mundial. En 1917 viaja a Washington a fin de actualizar el libro Elementos de Bacteriología, mira también abierto a los avances de la ciencia. En Nueva York se manda a hacer este retrato que da origen a toda su iconografía, mirada serena y traje oscuro impecable como siempre. Tras renovar sus prácticas de laboratorio regresa a Caracas y en 1918 se desata la llamada gripe española que hace estragos en el mundo. José Gregorio era el hombre más versado en bacteriología y su trabajo es clave para diagnosticar, aislar y tratar a los pacientes. Pasada la crisis retoma sus consultas y visitas a enfermos. Ya tenía 54 años cuando el domingo 29 de junio de 1919 le avisaron de la gravedad de una anciana. Resolvió comprarle las medicinas en la botica de Amadores. Tenía prisa el médico bueno. Al cruzar, no advirtió un carro que pasaba a la altura de un tranvía estacionado. Lo impactó y en la cuadra se escuchó Virgen Santísima. Al caer se golpeó la cabeza. El chofer lo lleva al Hospital Vargas donde José Gregorio tantas veces sirvió. Le atiende su adversario intelectual y amigo, el doctor Luis Racetti. La conmoción fue generalizada. Su féretro recorrió la ciudad traslúcida de gente humilde que le aplaudía y le lloraba. Se iba el hombre que concibió la medicina como un sacerdocio. 100 años después su huella de buen cristiano permanece indeleble. El pueblo lo cree santo, su iglesia lo lleva a los altares.